¡Vamos, más rápido! ¡No lo dejen escapar! ¡Alto, policía! Señor, ¿es usted estadounidense? ¿Con qué base la está deteniendo? Señor, esto es asunto federal. Retroceda o será arrestado por obstrucción. Pues arréstenme, pero no se la llevarán sin causa justificada. Estamos realizando labores de control migratorio. Última advertencia. Apártese. Ella ejerció su derecho a guardar silencio y solicitó un abogado. Ustedes no tienen guerra. ¿Cuál es su justificación legal? Esto no concierne. A veces la resistencia se manifiesta como un hombre con boina negra interponiéndose entre agentes federales y una mujer inocente, negándose a moverse hasta que cumplan la ley que dicen aplicar. En la mañana del 15 de marzo de 2025, en el corazón del barrio Fruitvale de Oakland, eso es exactamente lo que sucedió cuando Calo Washington, miembro del nuevo partido Pantera Negra encargado de patrullaje comunitario, observó a 3 agentes de inmigración y control de aduanas intentando detener a una mujer negra de camino al trabajo. Lo que las cámaras corporales de los agentes capturaron no fue solo una intervención. Fue una clase magistral de activismo de conoce tus derechos, solidaridad comunitaria y lo que sucede cuando la gente se niega a permitir que la injusticia ocurra bajo su vigilancia. Al final, la mujer quedó libre. Los agentes se enfrentaron a medidas disciplinarias y las imágenes se convirtieron en material de visionado obligatorio para cualquiera que crea que a veces lo único que separa la opresión de la justicia son personas comunes que deciden que han visto suficiente. La mañana era radiante y despejada, uno de esos días de principios de primavera en que Oakland despierta bajo cielos azules y temperaturas templadas. Marzo en el área de la bahía significaba sol sin el calor del verano. Lo suficientemente cómodo para que la gente estuviera en las calles, caminando hacia las estaciones de BART, dirigiéndose al trabajo, viviendo sus vidas cotidianas. El vecindario de Fruitvale estaba despierto. Tiendas abriendo, autobuses funcionando, gente moviéndose por una comunidad que había sido durante mucho tiempo un centro de vida negra y latina en Oakland. Antes de continuar, ¿desde dónde nos ven? Si es su primera vez aquí, por favor, pulsen ese botón de suscripción. Historias como estas necesitan ser compartidas, y su apoyo nos ayuda a sacar más verdades a la luz. Khalil Washington tenía 29 años, nacido y criado en Oakland, un organizador comunitario que se unió al nuevo partido Pantera Negra 2 años antes tras ver a demasiados vecinos acosados por la policía. No buscaba la confrontación esa mañana. Estaba haciendo lo que los panteras siempre habían hecho: patrullaje comunitario, recorriendo el vecindario, velando por los ancianos, asegurándose de que la gente se sintiera segura, vistiendo la distintiva boina y chaqueta negras que anunciaban su presencia, su compromiso, su negativa a permitir que su comunidad fuera tratada como territorio enemigo. Tanya Morrison tenía 42 años, una mujer negra que había vivido en Oakland durante 15 años, nacida en Detroit. Trabajaba como especialista en facturación médica para un sistema hospitalario en el centro. Caminaba hacia la estación de BART de Fruitvale a las 7:47 de la mañana. Su rutina habitual: café en una mano, teléfono en la otra, auriculares puestos, solo otra viajera iniciando otra jornada laboral. Las cámaras corporales de los agentes de inmigración y control de aduanas se activaron al salir de su vehículo a las 7:45 de la mañana. Agente especial Victor Chin, asiático-americano, 30 y tantos años, 6 años en ICE. Agente especial Tamara Williams, negra, 20 y tantos años, 3 años en el campo. Agente especial Roberto Sánchez, latino, 40 y pocos años, 9 años en la agencia. 3 agentes federales realizando lo que llamaron operaciones de aplicación específica en comunidades de inmigrantes, buscando personas que coincidieran con descripciones de su base de datos. Vieron a Tanya caminando por International Boulevard y decidieron que parecía alguien que valía la pena interrogar. Sin aviso, sin orden judicial, solo una suposición basada en la apariencia y la ubicación. Las imágenes de la cámara corporal muestran a los agentes deteniendo el vehículo, estacionándose y acercándose a Tanya en la acera. Llevaba auriculares puestos, no los notó hasta que Chin se interpuso directamente en su camino
bloqueándole el paso. Se quitó un auricular, sobresaltada. «Disculpe, Inmigración y Control de Aduanas», dijo Chin, mostrando su placa. «Necesitamos ver su identificación». La cara de Tanya pasó de confundida a alarmada. «¿Mi qué? Solo voy al trabajo. Necesitamos verificar su estado migratorio. ID, por favor. Estado migratorio. Soy estadounidense, nací en Detroit». Williams se acercó, su mano cerca de su cinturón. «Señora, todavía necesitamos ver su identificación, licencia de conducir, pasaporte, algo que pruebe la ciudadanía». «No llevo mi certificado de nacimiento para tomar el BART», dijo Tanya, con la voz cada vez más alta de frustración y miedo. «Este es mi vecindario, voy al trabajo. ¿Por qué me detienen?» «Señora, necesitamos ver su identificación, está siendo detenida para verificación migratoria». «Soy estadounidense, nací en Detroit. Este es mi vecindario». Fue entonces cuando Calo Washington dobló la esquina, vio lo que estaba sucediendo e intervino. La cámara corporal muestra cómo se acerca rápidamente, su boina negra visible, su teléfono ya sacado y grabando. «Disculpen, ¿qué está pasando aquí?» Chin se volvió hacia él. «Señor, retroceda. Esto no le concierne». «Hermana, ¿ha pedido ayuda?», gritó Khalil, ignorando la orden de los agentes. Tanya lo miró, el alivio inundando su rostro. «Sí, intentan detenerme». «Les dije que soy estadounidense, pero no escuchan». Khalil se posicionó entre Tanya y los agentes, su lenguaje corporal protector, pero no agresivo. «Ella dice que es estadounidense. ¿Con qué base la está deteniendo?» «Señor, esto es asunto federal», dijo Sánchez, dando un paso al frente. «Retroceda o será arrestado por obstrucción». «Pues arréstenme», dijo Khalil, con su teléfono aún grabando, apuntando a los agentes. «Pero no se la llevarán sin causa justificada». «Estamos realizando labores de control migratorio», dijo Chin, con la voz endureciéndose. «Última advertencia, apártese». Khalil no se movió. Ella ejerció su derecho a guardar silencio y solicitó un abogado. «Ustedes no tienen orden judicial. ¿Cuál es su justificación legal?» «Esto no le concierne», dijo Williams. «Última oportunidad para que retroceda». «Me concierne cuando agentes federales violan los derechos de los ciudadanos en nuestra comunidad», replicó Khalil con voz firme y clara. «La ley exige que la liberen. Todos estamos grabando esto». Y lo estaban. Otras personas en la calle se habían detenido, sacaron sus teléfonos, comenzaron a grabar. Un dueño de tienda salió de su local. Una anciana gritó preguntando si todo estaba bien. En 2 minutos había al menos una docena de personas observando, documentando, siendo testigos. Khalil sacó una tarjeta plastificada de su bolsillo. Información de «Conoce tus derechos», publicada por la ACLU y organizaciones de derechos de inmigrantes. «Hermana, usted tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a negarse a responder preguntas. Tiene derecho a hablar con un abogado. No tiene que mostrarles documentos a menos que tengan una orden judicial con su nombre». Tanya asintió. Sus manos temblaban, pero su voz era más fuerte. «Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio. Quiero hablar con un abogado». La multitud crecía. Más teléfonos sacados. Alguien empezó a transmitir en vivo. Un hombre de la multitud gritó: «Déjenla en paz, no hizo nada». Otra voz: «Los vemos, estamos grabando todo». Chin agarró su radio. «Necesitamos refuerzos». Múltiples personas interfiriendo con la aplicación de la ley. Khalil se mantuvo tranquilo, su teléfono firme, su voz clara. «No estamos interfiriendo, estamos presenciando. Esta mujer ha invocado sus derechos. Ustedes no tienen causa justificada para esta detención. La ley exige que la liberen». Williams intentó un enfoque diferente, intentando hablar directamente con Tanya. «Señora, si es ciudadana, solo muéstrenos su identificación y esto puede terminar». «Ella no tiene que probar su inocencia», interrumpió Khalil. Su conocimiento legal brillaba por completo. «Tienen que tener causa justificada para la detención. Ser negra y caminar al trabajo no es causa justificada». «Señor, está obstruyendo una investigación federal», dijo Sánchez, su frustración evidente. «Estoy ejerciendo mi derecho de la primera enmienda a presenciar y documentar las acciones de la policía», replicó Khalil.
¿Qué hechos específicos y demostrables les llevaron a creer que esta mujer infringió la ley de inmigración? Los agentes intercambiaron miradas. Chin intentó de nuevo. Coincide con una descripción que estamos investigando. ¿Qué descripción? Sea específico. Espera. ¿Ropa o solo una mujer negra caminando por la calle? La mandíbula de Chin se tensó. Sin respuesta. Llegó un coche. Otra miembro de las Panteras, una mujer llamada Amara Davis, con la misma boina negra. Se bajó con una carpeta legal y una cámara. Comenzó a documentar números de placa, nombres, marcas de tiempo. Oficiales, estoy documentando esta interacción, anunció Amara. ¿Números de placa, por favor? Usted no tiene autoridad para exigir nuestros números de placa, dijo Sánchez. En realidad, según la ley de California, los oficiales de paz deben identificarse cuando se les solicita. Están operando en nuestro estado. Sus nombres y números de placa, por favor. Los tres agentes intercambiaron miradas. Esto no estaba saliendo como lo habían planeado. Una simple parada se había convertido en una confrontación documentada con organizadores comunitarios que conocían la ley, rodeados de testigos que grababan todo. Chin lo intentó una vez más. Señora, última oportunidad, muestre su identificación o la llevaremos bajo custodia. ¿Bajo qué cargo?, exigió Khalil, acercándose pero manteniendo una postura no amenazante. ¿Qué delito ha cometido? ¿Qué ley ha infringido? Falta de presentación de documentación durante una investigación migratoria. Eso no es un delito, dijo Khalil. Los ciudadanos no tienen obligación de llevar prueba de ciudadanía. Intenten de nuevo. Está interfiriendo con oficiales federales, le dijo Williams a Khalil. Estoy parado en una acera pública grabando a servidores públicos desempeñando sus funciones e informando a una ciudadana de sus derechos constitucionales. ¿Cuál de esas actividades es ilegal? Apareció un oficial de policía de BART, llamado desde la estación cercana por el alboroto. Oficial Lisa Park, una mujer coreano-americana que había trabajado en el área de Fruitvale durante años y conocía a Khalil de reuniones comunitarias. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con la mano en la radio. Control Migratorio Federal, dijo Chin. Necesitamos que despejen a estas personas. La oficial Park miró la escena. Agentes de ICE, una mujer negra claramente angustiada, Khalil y Amara documentando, una multitud de vecinos grabando. ¿Tiene orden judicial? Estamos realizando control migratorio administrativo. Esa no es una respuesta. ¿Hay una orden judicial a su nombre? Chin dudó. No, pero entonces ella tiene derecho a irse, a menos que la esté acusando de un delito. ¿La está acusando de un delito? Está siendo detenida para verificación migratoria. La oficial Park se dirigió a Tanya. Señora, ¿es usted ciudadana estadounidense? Sí, nací en Detroit. Solo estoy tratando de ir al trabajo. Park volvió a dirigirse a los agentes de ICE. Ella declaró que es ciudadana. Ha invocado un abogado. A menos que tengan causa justificada o una orden judicial, deben dejarla ir. Esta es jurisdicción federal, protestó Williams. Y esto es Oakland. No se llevarán a nadie de esta acera sin justificación legal. Así que, o me muestran una orden o me explican su causa justificada, porque ahora mismo esto parece acoso. Khalil añadió. La oficial Park tiene razón. Se acercaron a esta mujer sin sospecha razonable. Ella les dijo que es ciudadana. Ha invocado sus derechos. Ustedes no tienen base legal para detenerla más tiempo. Determinaremos qué base legal tenemos, replicó Chin. Ya la determinaron, dijo Khalil. Y salieron con las manos vacías. Por eso se están demorando. Por eso no pueden articular causa justificada. Por eso esperan que ella simplemente se someta para probar algo que no tiene que probar. El enfrentamiento continuó durante otros 3 minutos. Agentes de ICE insistiendo en que tenían autoridad. Khalil y Amara documentándolo todo. La oficial Park manteniéndose firme. La multitud creciendo. Más teléfonos grabando. Una furgoneta de noticias llegando después de que alguien llamara a la estación local. Finalmente, Chin tomó una decisión. Verificaremos su estado en otro momento. Es libre de irse. Khalil no se movió. Eso suena a amenaza. ¿Planean acosar a esta mujer de nuevo? Si tenemos motivos para cuestionar su ciudadanía, lo haremos legalmente.
No tuvieron motivos esta vez, dijo Khalil firmemente. ¿Qué les hace pensar que tendrán motivos la próxima vez? La oficial Park intervino. Señora, es libre de irse. Estos agentes no tienen base para detenerla. Si se acercan a usted de nuevo sin orden judicial, llame al 911 y pida el OPD de Oakland. Responderemos. Tanya estaba temblando. Adrenalina y miedo y alivio mezclados. Gracias, dijo a Khalil, a Amara, a la oficial Park, a la multitud que se había reunido para protegerla. Khalil la acompañó hasta la estación de BART. Amara siguiéndolos, asegurándose de que subiera al tren a salvo antes de que los agentes de ICE cambiaran de opinión. Toda la interacción, desde el primer contacto hasta que Tanya abordó el tren, duró 18 minutos. 18 minutos que lo cambiarían todo. Las imágenes de la cámara corporal se hicieron públicas en cuestión de horas. Las noticias locales las emitieron esa noche. Los medios nacionales las recogieron al día siguiente. La imagen de un miembro de las Panteras Negras interponiéndose entre ICE y una mujer negra negándose a moverse se volvió viral. ¿Deberían las organizaciones comunitarias tener derecho a intervenir en detenciones potencialmente ilegales? ¿O los testigos deberían permanecer en silencio y esperar justicia más tarde? Comenten abajo, porque lo que Khalil Washington hizo esa mañana, usando su conocimiento de la ley y su cuerpo como barrera, es el tipo de acción directa que previene la injusticia en tiempo real, no años después en un tribunal. Las quejas llegaron rápido. Tanya presentó una ante ICE, ante la ciudad, ante organizaciones de derechos civiles. Khalil presentó una en su nombre ante múltiples agencias supervisoras. La ACLU se involucró, el Asian Law Caucus, el National Lawyers Guild. Para finales de marzo, la presión estaba aumentando. La investigación interna de ICE comenzó en abril. Las imágenes de la cámara corporal hicieron imposible ignorarlo. Los agentes no tenían ningún aviso específico sobre Tanya, ninguna orden judicial, ninguna coincidencia en la base de datos. Se habían acercado a ella únicamente porque era una mujer negra caminando en un vecindario con residentes inmigrantes y habían asumido que podría ser indocumentada. Cuando se les preguntó por qué pensaban que una mujer negra en Oakland podría ser indocumentada, los agentes no pudieron articular una razón más allá de una corazonada y experiencia. Cuando se les preguntó qué de su comportamiento era sospechoso, no tuvieron respuesta. Caminaba al trabajo con café. Eso no es un comportamiento sospechoso. Eso es un martes por la mañana en Estados Unidos. El informe de la investigación, completado en junio, concluyó que los agentes habían violado las propias políticas de ICE sobre sospecha razonable. No habían demostrado causa justificada y habían creado una confrontación innecesaria al negarse a liberar a alguien que había invocado sus derechos. Recomendaciones, reentrenamiento, reprimendas escritas y suspensión temporal. Pero Tanya quería más que disciplina interna, quería rendición de cuentas. Presentó una demanda federal por derechos civiles en julio de 2025 contra los 3 agentes personalmente y contra ICE como agencia. Los cargos incluían detención ilegal, perfil racial, violación de los derechos de la Cuarta Enmienda e imposición intencional de angustia emocional. La demanda detallaba todo: cómo Tanya había estado caminando al trabajo, ocupándose de sus asuntos, cómo los agentes se acercaron a ella sin motivo, cómo se negaron a aceptar su declaración de ciudadanía, cómo ignoraron su invocación de derechos, cómo la intervención de Khalil fue lo único que impidió su detención ilegal, cómo ahora tenía ansiedad al salir de casa, al caminar al trabajo, al ver vehículos federales. El proceso de descubrimiento reveló el patrón. Chin, Williams y Sánchez habían realizado 47 paradas en los 6 meses anteriores en vecindarios de Oakland. De esas 47 paradas, 43 fueron de personas de color. De esas 43, 31 fueron liberadas después de determinarse que eran ciudadanas o residentes legales. El 66% de sus paradas terminaron sin ninguna acción porque la persona que detuvieron no había hecho nada malo. El patrón era claro. Detenían a personas basándose en la raza y la ubicación, no en evidencia o comportamiento. Era perfil racial con credenciales federales. El caso fue a juicio en octubre de 2025.
El jurado vio las imágenes de la cámara corporal, las cámaras de los 3 agentes mostrando la misma escena desde diferentes ángulos. Tanya siendo detenida, Khalil interviniendo, la multitud congregándose, la oficial Park exigiendo justificación, los agentes cediendo solo ante la resistencia comunitaria. La sala del tribunal estaba abarrotada. Miembros de la comunidad llenaban la galería. Los medios locales cubrieron todos los días del testimonio. Este no era solo el caso de Tanya. Se había convertido en un referéndum sobre las tácticas de control migratorio y los derechos comunitarios. Tanya testificó sobre el miedo, la humillación, la ansiedad continua. Estaba caminando al trabajo, lo hago todos los días, y de repente, 3 personas con armas me pedían que probara que soy estadounidense. Nací en Detroit. Mis padres nacieron en Michigan. Mis abuelos nacieron en Georgia. ¿Hasta dónde tengo que retroceder para probar que pertenezco aquí? Su voz se quebró al describir el momento en que se dio cuenta de que podrían detenerla. No dejaba de pensar, ¿y si Khalil no hubiera estado allí? ¿Y si nadie hubiera parado? ¿Me habrían llevado? ¿Habría perdido el trabajo? ¿Me habrían puesto en detención durante días mientras verificaban lo que les había estado diciendo desde el principio? Lo único que me salvó fue la intervención comunitaria. Su terapeuta testificó sobre el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, los ataques de ansiedad, la forma en que Tanya ahora planifica su ruta al trabajo para evitar esa cuadra donde sucedió. Ha desarrollado hipervigilancia hacia la policía. No puede ver un vehículo federal sin que su corazón se acelere. Constantemente mira por encima del hombro. Esto es un estrés traumático clásico de una detención injusta. Khalil testificó sobre por qué intervino. He visto a demasiadas personas detenidas ilegalmente. Demasiadas familias destrozadas, demasiados ciudadanos acosados. Los Panteras nos enseñaron que la protección comunitaria significa intervenir cuando ves injusticia. Esa hermana necesitaba ayuda y yo tenía el conocimiento y el coraje para proporcionarla. Lo haría de nuevo mañana. El abogado defensor intentó pintar a Khalil como un agitador, alguien que buscaba la confrontación. Pero Khalil se mantuvo tranquilo, explicando sus acciones metódicamente. No me acerqué buscando una pelea. Me acerqué porque vi a una mujer negra siendo detenida por agentes federales y ella estaba claramente angustiada. Cuando le pregunté si necesitaba ayuda, dijo que sí. Cuando les pregunté a los agentes por su causa justificada, no pudieron articular ninguna. Me quedé allí ejerciendo mi derecho de la primera enmienda a presenciar y documentar una acción policial. Eso no es obstrucción. Eso es participación cívica. La defensa lo presionó. Pero usted se colocó físicamente entre los agentes y la señora Morrison. ¿No es eso obstrucción? Estuve en una acera pública, respondió Khalil. No toqué a nadie. No amenacé a nadie. No les impedí hacer su trabajo. Les impedí violar los derechos de alguien. Hay una diferencia. Usted les dijo que tenían que liberarla. Les informé de la ley. Los ciudadanos tienen ese derecho. Si un oficial de policía está violando la Constitución, tengo derecho a decírselo. Eso no es obstrucción, es educación. La oficial Park testificó sobre por qué apoyó la intervención de Khalil. Esos agentes no tenían base legal para esa detención. El señor Washington tenía razón al cuestionar su autoridad. Los ciudadanos tienen derecho a presenciar acciones policiales, a documentarlas, a exigir rendición de cuentas. Eso no es obstrucción. Eso es democracia. También testificó sobre las crecientes tensiones entre AIC y el OPD de Oakland. Recibimos llamadas constantemente, AIC realizando paradas sin notificarnos, creando confrontaciones en nuestra jurisdicción, traumatizando a residentes con los que intentamos construir confianza. Hace nuestro trabajo más difícil cuando los agentes federales tratan a nuestra comunidad como territorio ocupado. Amara Davis, la otra miembro de las Panteras que había llegado durante el incidente, testificó sobre la documentación de la interacción. Tomé nota de los números de placa, los horarios, las descripciones de lo que observé. Eso es lo que nos entrenan para hacer. Crear un registro que pueda usarse para la rendición de cuentas. A los agentes no les gustó ser documentados, pero la documentación es legal. Si no hubieran hecho nada indebido,
no deberían haberse incomodado con las cámaras. Testigos expertos declararon sobre la perfilación racial, sobre el impacto psicológico de ser detenido sin motivo, sobre cómo la intervención comunitaria puede prevenir arrestos ilegales y proteger los derechos civiles. El doctor Lawrence Chin, un sociólogo que había estudiado los patrones de aplicación de la ley de inmigración, testificó sobre la evidencia estadística de perfilación racial en las operaciones del ICE. Cuando 66% de sus detenciones resultan en la liberación de la persona porque es ciudadana o residente legal, eso no es una aplicación efectiva de la ley. Es una violación sistemática de los derechos de las personas. Las cifras muestran un patrón de detener a personas basándose en su apariencia, no en evidencia de violaciones migratorias. La profesora Diana Washington, experta en Derecho Constitucional de la Universidad de California en Berkeley, explicó el marco legal. La Cuarta Enmienda protege a todas las personas en los Estados Unidos contra registros e incautaciones irrazonables. El estatus migratorio no es una excepción. Los agentes del ICE deben tener sospecha razonable de una violación migratoria para detener a alguien. Caminar hacia el trabajo siendo negro no constituye sospecha razonable. Los agentes violaron los derechos constitucionales de la señora Morrison en el momento en que la detuvieron sin motivo. La defensa intentó argumentar que los agentes habían actuado de buena fe, que la aplicación de la ley de inmigración es inherentemente difícil, que habían liberado a Tanya tan pronto como la situación se aclaró. Pero la grabación de la cámara corporal demostró que solo la habían liberado después de una presión comunitaria sostenida, después de que el oficial Park exigiera una justificación que no podían proporcionar, y después de que quedara claro que no podían detenerla sin crear un incidente mayor. El argumento final de la fiscalía fue pronunciado por el abogado James Tucker, un veterano abogado de derechos civiles que había asumido el caso de Tanya pro bono. Señoras y señores del jurado, este caso es sencillo. 3 agentes federales detuvieron a una mujer que no estaba cometiendo ningún delito, no estaba violando ninguna ley, no hacía nada excepto existir siendo negra en su propio vecindario. Le exigieron que probara su ciudadanía. Ella les dijo que era estadounidense. Ellos no le creyeron. La detuvieron de todos modos. Lo único que impidió su arresto ilegal fue un miembro de la comunidad que conocía la ley y se negó a apartarse. Así no es como se supone que funciona Estados Unidos. En Estados Unidos eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad. No tienes que probar que perteneces aquí. Ellos tienen que probar que no perteneces. Y no pudieron hacerlo porque la señora Morrison ha pertenecido aquí toda su vida. El jurado deliberó durante 7 horas. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime en todos los cargos. Responsable. La indemnización, $850,000 en total. $350,000 en daños compensatorios por el trauma y la ansiedad continua de Tanya. $500,000 en daños punitivos divididos entre los 3 agentes y el ICE, diseñados para disuadir futuras conductas similares. El veredicto se conoció el 18 de noviembre de 2025. Tanya estuvo afuera del juzgado con Khalil a su lado, Amara, otros miembros de los Panteras, partidarios de la comunidad, y habló con la prensa. Este veredicto no es solo para mí, es para cada persona que ha sido detenida y cuestionada solo por existir siendo negra o morena. Es para cada persona a la que se le ha dicho que no parece lo suficientemente estadounidense. Es para cada persona que necesita a alguien que se ponga a su lado cuando la autoridad se extralimita. Khalil Washington me salvó ese día. La comunidad me salvó. Y ahora los tribunales han dicho lo que ya sabíamos. Lo que esos agentes hicieron estuvo mal. Khalil también habló. Los Panteras siempre han enseñado que la defensa comunitaria es servicio comunitario. Patrullamos para proteger. Documentamos para hacer que el poder rinda cuentas. Intervenimos para prevenir la injusticia. Lo que sucedió el 15 de marzo es lo que debería suceder cada vez que se violan los derechos de alguien. La gente se levanta, se niega a apartar la vista y exige algo mejor. Este veredicto demuestra que la resistencia funciona. Los 3 agentes del ICE enfrentaron consecuencias más allá de la demanda. Chin fue degradado y transferido fuera del área de la bahía.
Williams recibió una reprimenda formal y capacitación obligatoria. Sánchez enfrentó una suspensión de 2 semanas sin paga. Ninguno perdió su trabajo por completo, pero sus carreras quedaron marcadas por este caso. El ICE implementó nuevas políticas para la oficina de campo de Oakland. 0 detenciones sin causa probable específica y articulable. Grabación obligatoria de todas las interacciones. Puestos de enlace comunitario para reconstruir la confianza. Queda por ver si estos cambios se mantendrían. El nuevo partido Pantera Negra utilizó la victoria como una lección. Realizaron talleres comunitarios sobre conozca sus derechos, sobre cómo documentar las interacciones policiales, sobre cuándo y cómo intervenir de manera segura. Khalil se convirtió en un orador muy solicitado, contando la historia del 15 de marzo en escuelas, centros comunitarios e iglesias. Tanya utilizó parte de la indemnización para apoyar a organizaciones que luchan contra el exceso de la aplicación de la ley de inmigración. Dejó su trabajo en el hospital y comenzó a trabajar para una organización sin fines de lucro de derechos de inmigrantes, utilizando su experiencia para ayudar a otras personas que habían sido blanco de persecución. Quería que su trauma significara algo, que creara un cambio. Las grabaciones de las cámaras corporales se convirtieron en una herramienta de capacitación, no solo para lo que no se debe hacer, sino para cómo se ve la intervención comunitaria cuando se hace correctamente. Khalil no escaló la situación. No se puso físico.